Sí, buenos días a todos. Entonces me llamo Luc Bourel, soy investigador del IRD, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo francés. Y bueno, estoy aquí en Ecuador investigando sobre el fenómeno del Niño principalmente, soy hidroclimatólogo. Sí, bueno, yo he trabajado entre 98 y 2001, 5 años en Bolivia, he vivido en La Paz y trabajando específicamente en la cuenca amazónica. Y entonces conozco bastante el lugar y lo que quería decir es que de todas maneras las secas que hay y que enfrentan este año, por ejemplo, no son específicas o no son a largo plazo tampoco, no se puede decir esto ahora. Lo que habló Olivier de los cambios climáticos que se ve en los glaciares, por ejemplo, los glaciares como el Songo, Chacaltaya, que alimentan el agua potable de La Paz, han disminuido bastante, se han derretido de más de la mitad en 20 años. Entonces toda esta agua que había antes para el agua potable de La Paz ya no hay menos. Pero no es por eso que no es suficiente y que la sequía que enfrenten ahora no va a seguir. Eso no se puede decir ahora, no se puede predecir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos conocido en 2015-2016, hubo un fenómeno del Niño bastante fuerte y eso normalmente se traduce por inundaciones en la costa pacífica de la América del Sur, por ejemplo, pero en la altura, al nivel de la cordillera, eso significa sequías. Entonces, estamos en sequías desde casi un año, en estado de sequía en toda la cordillera, que sea en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Esa sequía, entonces, sigue hasta ahora, cumple como un año. Pero no se sabe lo que va a pasar durante los próximos meses que siguen. Eso podría normalmente regresar a un estado normal, pero hay que enfrentar ese estado de sequía y justamente de falta de agua potable. Eso es un hecho que hay que enfrentar, pero no es definitivo tampoco. Sí, todos los que enfrentaron sequías, normalmente lo que hacen es primero, como decía Olivier, es que primero hay que tener un buen monitoreo de los recursos, es decir, saber lo que hay como lluvias, lo que hay como recursos. Y una vez que se manejan esos recursos, se puede anticipar la demanda en agua para los meses siguientes. Entonces, cuando se sabe que tenemos tal recurso para un año y que se aproxima una sequía, de ahí hay que, digamos, almacenar más aguas, como en represas, por ejemplo, y racionar, digamos, agua antes que no haya, anticipar la demanda, porque ahora están en un caso donde ya no hay agua, no hay cómo almacenar y distribuir. Entonces, en este momento, lo que tienen que hacer es tener agua de afuera. Es decir, como podía ser, bueno, hablábamos justamente del lago Titicaca, pero tiene con mucha contaminación, pero otros también países han hecho obras también para pasar agua de la cuenca amazónica, por ejemplo, hasta del otro lado, a la cordillera o al lado Pacífico, para alimentar más aguas, porque en Amazonia no hace falta nunca. Eso sería obras pero que se hacen a largo plazo para anticipar ese problemas, porque siempre hay problemas de sequías en la cordillera. No es que son indefinidos, pero pueden durar un año o dos y de ahí hay problemas. Entonces hay que anticipar todo a nivel de manejo de cuencas. Sí, de todas maneras, sí, siempre va a haber agua. Simplemente hay que saber almacenar esta agua para anticipar esos riesgos de sequías, ¿no? Entonces, en paralelo, como decías, hay que primero, ahora hacer razonamiento de agua y, bueno, usar lo que hay o si hace falta, ir más allá, buscar agua de afuera. Puede ser, no sé, entre acuerdos o a la cuenca amazónica o directamente acuerdos con Perú o con Chile, por ejemplo, si hay necesidad entre países para dar un poco, enfrentar ese problema de ahora, ¿no? Pero este problema, capaz que después, con la variedad climática normal, dentro de unos meses ya va a haber agua de nuevo, va a haber nieve en los glaciares, en los páramos se van a
a tener agua y van a almacenar agua y para el próximo año no va a haber sequía. Puede ser este escenario, también puede ser un escenario que la sequía va a seguir un año más y así va a ser mucho más crítico. Puede ser los dos escenarios, ¿no? Entonces la idea es de hacer los dos conjuntamente. Eso hay que hacer estudios a largo plazo para estudiar realmente. Es lo que decía, por ejemplo, lo de los glaciares, que es la principal fuente de agua potable de La Paz. Los glaciares en 20 años se han derretido de la mitad. Entonces es mitad de recursos menos para la alimentación de la población. Y además la población en La Paz, como en el Alta, crece enormemente. Entonces es mucho menos de recursos que va a tener. Los problemas se están acercando. En Lima, por ejemplo, tengo una comparación, igual la población ha subido a más de 10 millones de habitantes y están en problemas todo el año, pero ellos porque no tienen recursos propios de glaciares cerca. Entonces es más crítico, por ejemplo, en Lima. Tienen que hacer, por ejemplo, desalinización del agua del mar para hacer agua potable, pero eso cuesta mucho. Eso puede ser una solución para el lago Titicaca también. Tratar el agua del lago Titicaca como tal para prever una alimentación extra para La Paz. Lo mejor, obviamente, son los glaciares y el páramo, que almacena bastante agua, que sería suficiente, si hay agua. Y si no hay, hacer represa para por lo menos cuando se acerca una sequía, en vez de dar agua para la irrigación u otros usos industriales, no sé qué, restringir el agua para poder cubrir todo el año y por lo menos no tener la situación que tienen ahora. Yo con los 5 años que he pasado entre 98 y 2001, lo que puedo decir, por ejemplo, es que, bueno, yo estaba trabajando más en esta época en la cuenca amazónica y estaba trabajando justamente sobre estamos hablando justamente al revés de las inundaciones que sufren toda la parte de la cuenca amazónica, con Trinidad, que está con inundaciones casi 3, 4 hasta 6 meses al año debajo del agua, que se tiene que proteger de las inundaciones. Entonces, y bueno, hay problemas de rastreo de sedimentos, de contaminación igual de las aguas, pero hay riquezas con el culturismo, acuacultura. Entonces hay mucha riqueza en la Amazonía justamente debido a ese uso del agua, ¿no? Entonces una solución sería, sí, efectivamente, bueno, tener algo de esta agua que se podría trasladar a nivel de las cumbres. Eso son obras que ya conozco en otros países que ya saben hacer y que hicieron esto para prevenir esos problemas. No van a quitar nada de toda el agua que tienen, sobra en Amazonia. Entonces simplemente hay que hacer obras en la parte alta de las cumbres, pero en vez que esas aguas se vayan del lado del amazónico, les trasladamos o lo guardamos en represas y de ahí para alimentar el agua en las ciudades cuando hay necesidad. Esas son cosas que realmente se pueden hacer y hay suficientes recursos para hacerlo sin ningún problema. Es una cuestión de voluntad política, yo diría, para invertir y hacer esto. Eso sería un buen compromiso para evitar ese tipo de problemas en el futuro, digamos. Yo pienso que de todas maneras es el conflicto estamos en el siglo hasta el milenio del agua, de la lucha del agua, estamos entrando en un periodo duro justamente de repartición del agua. No es que falta el agua, pero hay lugares donde hay, otros no, entonces va a haber conflictos fuertes sobre el tema del agua. Entonces, obviamente, el agua es vida, así que el agua debe ser, digamos, podemos llegar a todos ciudadanos, ¿no? Pero de ahí lo que hay que hacer, yo pienso que sería algo mixto si los estados bueno, son dueños del agua, digamos, como tal, pero deberían poner una parte en la parte privada, digamos, para, por ejemplo, gestionar esta agua, limpiar esta agua, potabilizar esta agua, distribuir esta agua. Y de ahí, pero asegurarse que esta agua va a llegar. Puede ser, seguramente el precio de esa agua va a subir, pero por lo menos va a llegar un mínimo de agua y de agua potable. Eso que hace falta en varios países. Bueno, eso es un poco complicado, pero yo sé que ese sistema ya existe desde varios años en Europa, en Estados Unidos, etc.
Pagamos bastante para el agua, pero por lo menos sabemos que nunca va a faltar. Y que el problema, por ejemplo, de la sequía, como tal que están enfrentando ahora, hay obras que se hacen en la parte de arriba, digamos, para evitar ese tipo de problemas. Entonces, eso es una parte también que si se paga más, por lo menos se tiene algo.